Hay noches en que miramos las estrellas y sentimos, sin poder explicarlo, que deberíamos recordar algo. Algo antiguo. Algo importante. Algo que está justo en el borde de la memoria, como un sueño que se desvanece al despertar, pero deja una inquietud que persiste durante horas. Quizás esa sensación no sea imaginación. Quizás sea el eco de una historia que nuestros ancestros conocían, pero que el tiempo, el agua y el olvido deliberado han borrado casi por completo. Bienvenidos a un viaje que nos llevará más allá de donde los libros de historia se atreven a mirar. Un viaje hacia el mundo que existió antes del diluvio, hacia los seres que supuestamente lo gobernaron, hacia las ciudades que las aguas reclamaron, hacia las preguntas que la humanidad ha formulado desde que tuvo palabras para formularlas. No te prometo respuestas definitivas. Te prometo algo más valioso. Las preguntas correctas, formuladas con la evidencia que existe, presentadas para que tú mismo puedas llegar a tus propias conclusiones. Antes de continuar, si este tipo de contenido despierta tu curiosidad, te invito a acompañarnos en este viaje. Un like ayuda a que más personas encuentren estas historias olvidadas. Y suscribirte significa que no te perderás los próximos capítulos de misterios que merecen ser explorados. Ahora, prepárate, porque estamos a punto de despertar en un mundo que oficialmente nunca existió. ¿Quiénes construyeron las primeras ciudades de la humanidad? ¿Por qué los textos más antiguos hablan de reyes que vivieron decenas de miles de años? ¿Qué conocimientos poseían las civilizaciones del pasado remoto que nosotros hemos olvidado o nunca llegamos a comprender? ¿Y por qué tantas culturas, separadas por océanos y milenios, preservan memorias de un cataclismo que borró todo lo que existía antes? Cierra los ojos. Respira profundo, y cuando los abras estarás en Mesopotamia, la tierra entre los ríos, hace más de 5000 años. El sol del amanecer ilumina llanuras fértiles donde crecerán las primeras ciudades que la arqueología reconoce. Pero los escribas que pronto grabarán sus registros en arcilla húmeda saben algo que nosotros hemos olvidado. Estas no son las primeras ciudades. Son reconstrucciones. Los originales yacen en algún lugar bajo las aguas, junto con todo el conocimiento de una era que terminó cuando el cielo y la tierra se unieron en destrucción. Esta es la historia del mundo antes del diluvio. Y comienza ahora. ¿Existió una civilización avanzada anterior a la historia conocida? Cierra los ojos por un momento e imagina que despiertas en una época que oficialmente nunca existió. Un mundo donde las ciudades brillan con un conocimiento que no volverá a verse en milenios, donde seres de extraordinaria longevidad caminan entre hombres que apenas comprenden su propia existencia, donde el cielo y la tierra están conectados por torres que rasgan las nubes. Este es el mundo antediluviano, el mundo antes del agua, el mundo que los textos más antiguos de la humanidad describen con una precisión desconcertante, pero que la historia moderna ha relegado al cajón de los mitos convenientes. La palabra antediluviano proviene del latín ante, antes, y diluvium, diluvio. En su uso técnico, designa todo lo que existió antes de la gran inundación que, según tradiciones de prácticamente todas las culturas del planeta, destruyó la civilización humana en algún momento del pasado remoto. Para la cronología bíblica tradicional, esto sitúa el mundo antediluviano antes del año 2348 antes de nuestra era, la fecha que el arzobispo James Ussher calculó para el diluvio de Noé en el siglo XVII. Para los textos sumerios, mucho más antiguos que la Biblia,
el período antediluviano se extiende hacia atrás durante cientos de miles de años, una escala temporal que hace que los cálculos de Ussher parezcan modestamente conservadores. En el Museo de Irak, en Bagdad, antes de que los saqueos de 2003 dispersaran parte de su colección, existía un objeto conocido como el prisma de Weld-Blundell. Es una pieza de arcilla cocida de aproximadamente 20 centímetros de altura, cubierta en sus 4 caras con escritura cuneiforme diminuta. Contiene la versión más completa de lo que los académicos llaman la Lista Real Sumeria, un documento que pretende registrar todos los reyes que gobernaron Mesopotamia desde el comienzo mismo del tiempo hasta el período histórico verificable. Y aquí está lo extraordinario. La lista no comienza con reyes humanos. Comienza con algo anterior, algo diferente. Cuando la realeza descendió del cielo, declara el texto en su apertura. La realeza estuvo en Eridu. No dice que los hombres eligieron reyes. No dice que los más fuertes tomaron el poder por la fuerza. Dice que la realeza descendió, que vino de arriba, que fue instituida por fuerzas que no eran terrestres. El primer rey, Alulim, reinó durante 28.800 años. Su sucesor, Al-Algar, gobernó 36.000 años. En total, 8 reyes gobernaron 5 ciudades durante un período combinado de 241.200 años antes de que el diluvio barriera la tierra. La reacción académica estándar ante estos números es descartarlos como mitología, exageración literaria o errores de transmisión textual. Y ciertamente, desde la perspectiva de la biología humana conocida, reinados de decenas de miles de años son imposibles. Pero hay algo peculiar en la manera en que estos números son presentados. No son redondos ni arbitrarios. Siguen patrones matemáticos específicos, todos divisibles por un número base que los sumerios consideraban sagrado. El 60, fundamento de su sistema sexagesimal que heredamos en nuestros minutos de 60 segundos y nuestros círculos de 360 grados. Más intrigante aún es lo que ocurre después del diluvio en la misma lista. Los reinados se acortan dramáticamente, pero siguen siendo extraordinariamente largos. 1200 años, 900 años, 600 años. Y luego, gradualmente, a lo largo de generaciones, se van reduciendo hasta alcanzar duraciones humanamente plausibles. Es como si el documento estuviera registrando una transición, un cambio en la naturaleza de quienes ostentaban el poder, una dilución progresiva de algo que los primeros gobernantes poseían y que sus sucesores fueron perdiendo. ¿Qué era ese algo? Los textos ofrecen pistas dispersas. Hablan de los decretos divinos o poderes fundamentales que conferían autoridad y capacidad a quienes los poseían. Hablan de conocimientos entregados por seres que emergían del mar, de tecnologías que permitían comunicación instantánea y viajes que desafiaban distancias, de armas cuyo poder excedía cualquier cosa que las culturas posteriores pudieron fabricar. El mundo antediluviano, según estos testimonios, no era una versión primitiva del nuestro. Era algo diferente, algo que quizás nos resulta difícil conceptualizar precisamente porque nuestras categorías están moldeadas por lo que vino después, no por lo que existió antes. La ciencia moderna ofrece una perspectiva interesante sobre este periodo. Hace aproximadamente 11.600 años, la Tierra experimentó un cambio climático catastrófico conocido como el evento del Dryas reciente. Los glaciares, que cubrían gran parte del hemisferio norte, comenzaron a derretirse. El nivel del mar
subió metros en períodos relativamente cortos, y enormes extensiones de tierra habitable quedaron sumergidas. El Golfo Pérsico, esa masa de agua que hoy separa Irán de Arabia, era entonces un valle fértil. El estrecho de Bering era un puente terrestre. Costas enteras donde poblaciones humanas podrían haber vivido durante milenios desaparecieron bajo las aguas en el transcurso de unas pocas generaciones. Es posible que civilizaciones existieran en esas tierras ahora sumergidas. Es posible que los mitos de un mundo prediluviano preserven memorias reales de culturas que la subida del nivel del mar destruyó. La arqueología convencional es cautelosa, señalando la falta de evidencia física directa. Pero la ausencia de evidencia, como cualquier lógico sabe, no es evidencia de ausencia. No hemos buscado sistemáticamente ciudades bajo el Golfo Pérsico. No hemos explorado con tecnología moderna las plataformas continentales que eran tierra firme hace 12.000 años. Lo que no buscamos, no encontramos. Y lo que no encontramos, asumimos que no existe. Los sumerios no tenían esta excusa. Ellos sabían, o creían saber, que un mundo había existido antes del suyo. Lo registraron con la misma seriedad con que registraban transacciones comerciales y tratados diplomáticos. Y nos dejaron una pregunta que cada generación debe formular de nuevo. ¿Qué había antes de nosotros? ¿Qué se perdió cuando las aguas subieron? ¿Y cuánto de lo que creemos haber inventado fue en realidad recordado, recuperado, heredado de quienes nos precedieron en este planeta, que guarda más secretos de los que nuestra arrogancia moderna está dispuesta a admitir? El mundo antes del diluvio nos llama desde el fondo del tiempo. Y los guardianes de ese mundo, los seres que supuestamente lo gobernaron, tienen un nombre que ha resonado a través de los milenios. Los Anunnaki. ¿Fueron dioses simbólicos o líderes reales de la Tierra primitiva? En el Museo Británico de Londres, tras vitrinas que pocos visitantes se detienen a contemplar, descansan tablillas de arcilla que contienen los nombres de seres que gobernaron la Tierra antes de que la humanidad aprendiera a escribir su propia historia. Los sumerios los llamaban Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No los describían como símbolos ni como alegorías. Los describían como administradores, como jueces, como ingenieros de una civilización que ellos mismos habían diseñado. La pregunta que la academia evita formular directamente es si estos relatos preservan memoria de gobernantes reales cuya naturaleza aún no comprendemos. El término Anunnaki aparece en cientos de textos cuneiformes recuperados de las arenas de Irak durante los últimos 150 años. Su etimología ha sido debatida por generaciones de asiriólogos. La interpretación más aceptada lo descompone en Anunnaki, aquellos de sangre principesca, los descendientes de An, el dios del cielo. Pero existe otra lectura, más literal y más inquietante. Aquellos que del cielo a la tierra descendieron. No dioses abstractos que habitan reinos celestiales inaccesibles, sino seres que vinieron de arriba y establecieron su dominio aquí, en este planeta, entre los humanos que encontraron o que posteriormente crearon. Los textos distinguen entre diferentes categorías de estos seres. Los Anunnaki, propiamente dichos, eran los grandes dioses los que tomaban las decisiones fundamentales sobre el destino de la Tierra y sus habitantes. Los Igigi eran una clase inferior, trabajadores celestiales que inicialmente realizaban las labores pesadas que los grandes dioses consideraban indignas de su estatus. Esta distinción es crucial porque, según la narrativa sumeria,
fue precisamente la rebelión de los Igigi contra sus condiciones de trabajo, lo que motivó la creación de la humanidad como fuerza laboral de reemplazo. No fuimos el propósito del diseño. Fuimos la solución a un problema administrativo. El panteón Anunnaki estaba estructurado como una familia extendida con todas las complejidades que eso implica. Rivalidades entre hermanos, favoritismos parentales, alianzas matrimoniales, traiciones y reconciliaciones. En la cúspide estaba Anu, el Padre Celestial que raramente descendía a la tierra, pero cuya autoridad era absoluta. Bajo él, sus dos hijos principales, Enlil, el primogénito legítimo que recibió el mando sobre los asuntos terrestres, y Enki, el brillante hijo de una concubina que fue relegado a dominios menores, pero que compensaba su estatus inferior con ingenio y conocimiento. Enlil era el comandante. Los textos lo describen como severo, ordenado, preocupado por mantener las jerarquías y los protocolos. Su centro de poder estaba en Nippur, ciudad que funcionaba como una especie de capital administrativa del mundo antiguo. Allí se encontraba el Ekur, la Casa Montaña, su templo y sede de gobierno desde donde supervisaba los asuntos de dioses y hombres. Enlil decidía destinos, asignaba territorios, declaraba guerras y firmaba paces. Su palabra era ley y su temperamento, según los textos, era volátil. Cuando la humanidad lo irritaba con su ruido excesivo, enviaba plagas. Cuando el ruido continuaba, enviaba sequías. Y cuando incluso eso fallaba en reducir la población a niveles que consideraba tolerables, votó a favor de la solución final: el diluvio. Enki era diferente. Los textos lo presentan como el dios de la sabiduría, de las aguas dulces, de la magia y la tecnología. Su dominio era el Apsu, las aguas subterráneas que los sumerios imaginaban como un océano bajo la tierra. Era inventor, ingeniero, médico, el solucionador de problemas al que los otros dioses recurrían cuando enfrentaban desafíos que la fuerza bruta no podía resolver. Y, crucialmente, era el creador de la humanidad. Cuando los Igigi se rebelaron exigiendo alivio de sus labores, fue Enki quien propuso y ejecutó la creación de los humanos como trabajadores sustitutos. Había, en consecuencia, algo de orgullo paternal en su relación con nosotros, algo que lo llevaría eventualmente a traicionar el decreto de su hermano y salvar a la humanidad de la extinción total. La estructura jerárquica de los Anunnaki se refleja en el arte mesopotámico con notable consistencia. Los sellos cilíndricos, pequeños objetos de piedra que se rodaban sobre arcilla húmeda para producir imágenes, muestran escenas de dioses sentados en tronos recibiendo procesiones de adoradores. Los dioses son siempre más grandes que los humanos. A menudo llevan tocados con cuernos múltiples que indican su rango, y frecuentemente portan objetos que los académicos interpretan como símbolos de autoridad, pero que algunos investigadores heterodoxos han sugerido podrían representar tecnología. Bastones que emiten rayos, objetos circulares que podrían ser relojes o dispositivos de comunicación, vehículos alados que no se parecen a nada que las culturas de la época pudieran fabricar. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? La respuesta depende de quién formule la pregunta. Para los asiriólogos convencionales, eran personificaciones de fuerzas naturales y sociales, creaciones literarias de una cultura que buscaba explicar el mundo en términos narrativos antes de desarrollar el pensamiento científico. Para los teóricos de los antiguos astronautas, eran visitantes extraterrestres cuya
Tecnología avanzada fue interpretada como poder divino por humanos primitivos que no tenían otro marco conceptual para entender lo que presenciaban. Para algunos investigadores más moderados, podrían haber sido miembros de una civilización humana avanzada, quizás sobrevivientes de un cataclismo anterior que se establecieron entre poblaciones menos desarrolladas y fueron gradualmente deificados a lo largo de generaciones. Lo que es innegable es que los sumerios los trataban como reales, no como personajes de ficción a los que nadie esperaba encontrar caminando por la calle, sino como gobernantes cuyas decisiones tenían consecuencias tangibles, cuyas órdenes debían ser obedecidas, cuyos templos debían ser mantenidos con ofrendas diarias porque los dioses, según los textos, necesitaban comer. Los rituales de alimentación divina, donde los sacerdotes presentaban comida ante las estatuas de los dioses, no eran vistos como actos simbólicos, sino como obligaciones prácticas. Los dioses tenían hambre. Los dioses podían enfurecerse si no eran atendidos. Los dioses, en suma, tenían necesidades físicas que cualquier ser puramente espiritual no debería tener. El reino de los Anunnaki sobre la Tierra, según los textos, duró cientos de miles de años. Durante ese tiempo, dividieron el planeta en esferas de influencia. Establecieron centros administrativos que los humanos conocerían como ciudades sagradas y mantuvieron un control que, aunque absoluto en teoría, estaba plagado de conflictos internos y rebeliones periódicas. Fue un reino que parecía eterno, hasta que las aguas vinieron a barrerlo todo. Pero antes de que llegara el diluvio, los Anunnaki habían construido algo extraordinario. Las ciudades del mundo antiguo, urbes cuya magnificencia los textos describen con un detalle que hace que nuestras metrópolis modernas parezcan provincianas. Es hora de visitar esas ciudades. Es hora de caminar por las calles que el agua reclamó. ¿Por qué los textos hablan de urbes borradas por el agua? Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar, Shurupak. 5 nombres grabados en arcilla hace más de 4000 años. 5 ciudades que supuestamente florecieron antes de que las aguas cubrieran el mundo conocido. La lista real sumeria las menciona con la misma naturalidad con que registra ciudades que la arqueología ha excavado y verificado. Y sin embargo, ninguna de estas 5 urbes antediluvianas ha sido encontrada en su forma original. ¿Dónde están las metrópolis del mundo perdido? La respuesta podría yacer bajo las aguas del Golfo Pérsico, en un valle que era tierra firme cuando los primeros reyes supuestamente gobernaron. Eridu tiene un lugar especial en la cosmología sumeria. Era considerada la primera ciudad, el punto donde la civilización comenzó, el lugar donde la realeza descendió inicialmente del cielo. En aquellos días, dice un texto, Eridu estaba en su lugar santo y el mundo entero vivía en abundancia. El dios Enki había elegido este lugar para establecer su templo, el Absu, la casa del abismo, y desde allí gobernaba sobre las aguas dulces que traían vida al mundo. Los arqueólogos han excavado un sitio llamado Tel Abu Shahrein, en el sur de Irak, identificado como la Eridu histórica. Encontraron 18 niveles de ocupación superpuestos, templos reconstruidos una y otra vez durante milenios, evidencia de habitación continua desde aproximadamente el año 5400 antes de nuestra era. Es impresionante, antiguo, significativo, pero no es suficientemente antiguo. Si los reinados de los reyes antediluvianos tienen alguna base en realidad, incluso interpretados simbólicamente, Eridu debería tener capas de ocupación que se extiendan mucho más atrás en el tiempo.
Las capas más profundas de Tel Abu Sharain descansan sobre arena virgen, sin evidencia de habitación anterior. ¿Dónde está entonces la Eridu primordial? Una posibilidad es que la Eridu antediluviana y la Eridu histórica no sean el mismo lugar. Los supervivientes del diluvio podrían haber reconstruido sus ciudades sagradas en nuevas ubicaciones, preservando los nombres, pero no la geografía exacta. La Eridu original podría yacer en algún lugar que ya no es tierra firme. Bad Tibira era la segunda ciudad de la secuencia antediluviana, donde reinó Enmenluana durante 43.200 años, seguido por Enmengal-Ana durante 28.800 años. Su nombre significa fortaleza de los metalúrgicos o muro del trabajador del cobre, sugiriendo que era un centro de producción metalúrgica. Algunos investigadores la han identificado con Tel al-Madina, un sitio arqueológico en el sur de Irak, pero la identificación es tentativa y las excavaciones han sido limitadas. La metalurgia avanzada en el período antediluviano plantea preguntas interesantes. ¿Qué nivel tecnológico poseían estas supuestas primeras ciudades? Los textos hablan de que incluían conocimientos de fundición y trabajo de metales, tecnologías que oficialmente no deberían haber existido en las fechas que la narrativa implica. Larak, la tercera ciudad, donde En-Sipad Sid-Ana reinó 28.800 años, es aún más misteriosa. Ningún sitio arqueológico ha sido identificado definitivamente como Larak. Algunos la ubican cerca de la moderna ciudad iraquí de Fara. Otros la sitúan en regiones que no han sido excavadas sistemáticamente. Es una ciudad fantasma en el registro arqueológico, un nombre sin lugar, una memoria sin tumba. Sipar, la cuarta ciudad, tiene mejor suerte en términos de identificación. El sitio de Abu Jabá, a unos 30 kilómetros al suroeste de Bagdad, es reconocido como la Sipar histórica, un importante centro religioso dedicado al dios Sol Shamash. Pero aquí también, las capas más antiguas no alcanzan las profundidades temporales que los textos antediluvianos implicarían. La Sipar que podemos excavar es una reconstrucción, una ciudad que heredó el nombre y la sacralidad de algo anterior, pero que no es el original. Un texto particularmente intrigante menciona que antes del diluvio, el dios Enki ordenó que los conocimientos esenciales de la civilización fueran enterrados en Sipar para ser recuperados después del cataclismo. Si esto preserva memoria de un evento real, implicaría que Sipar funcionaba como una especie de repositorio, una biblioteca de emergencia donde el saber del mundo antiguo fue almacenado en previsión de su destrucción. Ninguna excavación ha encontrado este supuesto archivo, pero quizás nadie ha cavado suficientemente profundo o en el lugar correcto. Shuruppak, la quinta y última ciudad antediluviana, tiene la distinción de ser el hogar de Ziusudra, el héroe del diluvio sumerio equivalente a Noé. Ubara-Tutu se convirtió en rey. Reinó 18.600 años, registra la lista real. En 5 ciudades, 8 reyes reinaron 240 y 1.200 años. Entonces el diluvio barrió la tierra. El sitio de Tel Fara, en el sur de Irak, ha sido identificado como la Shuruppak histórica. Las excavaciones revelaron algo notable. Una capa de sedimento aluvial, evidencia de una inundación significativa, datada aproximadamente en el año 2900 antes de nuestra era. ¿Es esta la huella arqueológica del diluvio bíblico y sumerio? Posiblemente, aunque la escala parece regional más que global. Pero podría ser evidencia de una inundación posterior,
una repetición menor de un patrón que había ocurrido antes con mucha mayor intensidad. La pregunta que persiste es dónde buscar las ciudades originales, las urbes antediluvianas que los textos describen con tal detalle, pero que la arqueología no ha localizado. La respuesta más plausible mira hacia el Golfo Pérsico. Durante la última era glacial, cuando enormes cantidades de agua estaban atrapadas en glaciares continentales, el nivel del mar era significativamente más bajo que hoy. El Golfo era entonces un valle fértil, alimentado por el Tigris, el Éufrates, el Karun y otros ríos que hoy desembocan en aguas saladas. Era, en muchos sentidos, un lugar ideal para el asentamiento humano. Agua dulce, abundante, tierras cultivables, clima moderado, protección natural contra invasores. Si civilizaciones existieron en ese valle, sus restos están ahora bajo hasta 180 metros de agua y sedimentos marinos. La arqueología submarina en el Golfo Pérsico es virtualmente inexistente. Las condiciones geopolíticas de la región dificultan expediciones científicas internacionales. La turbidez del agua complica la exploración visual. Y, fundamentalmente, no hay financiamiento para buscar ciudades cuya existencia la academia considera improbable. Es un círculo vicioso. No buscamos porque no creemos. No encontramos porque no buscamos, y la ausencia de hallazgos refuerza la incredulidad que impidió la búsqueda inicial. Pero hay indicios. Pescadores del Golfo han reportado durante generaciones enganchar sus redes en estructuras sumergidas que no aparecen en cartas náuticas. Operaciones petroleras han encontrado ocasionalmente artefactos inexplicables en núcleos de sedimento extraídos del fondo. En 2007, imágenes de satélite revelaron patrones geométricos en el lecho marino frente a Kuwait que algunos interpretaron como restos de construcciones, aunque explicaciones geológicas naturales también fueron propuestas. Ninguno de estos indicios es concluyente, pero juntos sugieren que algo espera ser descubierto bajo esas aguas, algo que podría reescribir nuestra comprensión del pasado remoto. Las ciudades antediluvianas, si existieron, representarían el logro supremo de una civilización que fue borrada casi completamente. Los textos que las describen hablan de templos que tocaban el cielo, de conocimientos que abarcaban los secretos del cosmos, de tecnologías que no volverían a verse durante milenios. Quizás exageran, quizás inventan, o quizás preservan, distorsionada pero reconocible, la memoria de algo real, que las aguas reclamaron hace tanto tiempo que solo el mito pudo sobrevivir donde la piedra no pudo. Y en esas ciudades perdidas, gobernando desde tronos que ya nadie puede imaginar, reinaban los reyes de vidas imposibles. Reyes cuya longevidad desafía todo lo que creemos saber sobre los límites de la existencia. ¿Biología no humana o tecnología que extendía la existencia? Alulim reinó 28.800 años. Al-Algar gobernó 36.000 años. En-Men-Luana ocupó el trono durante 43.200 años. Estas cifras grabadas por escribas que no cometían errores al contar sacos de grano ni cabezas de ganado, desafían todo lo que creemos saber sobre la biología humana y los límites de la existencia. La mente moderna las rechaza instintivamente como exageraciones mitológicas, pero el patrón matemático que subyace a estos números sugiere algo más complejo que simple fantasía. Un sistema de medición deliberado que quizás no hemos aprendido a interpretar correctamente. Los 8 reyes antediluvianos, según la lista real sumeria, acumularon un total de 241.200 años de reinado combinado.
Este número no es arbitrario. Dividido entre 60, el número base del sistema matemático sumerio produce 4020. Dividido entre 360, el número de días en el año sumerio ideal produce 670. Los estudiosos han notado que todos los reinados antediluvianos son múltiplos de 3600, un número que los sumerios llamaban Sar, y que representaba un ciclo completo en su cosmología astronómica. ¿Estamos viendo años literales o unidades de medición diferentes que hemos malinterpretado durante siglos? Una teoría propone que los escribas posteriores confundieron diferentes sistemas de conteo. Quizás los años antediluvianos no eran años solares, sino meses lunares, o períodos aún más cortos. Si dividiéramos los reinados por 12, Alulim habría reinado 2400 años. Todavía extraordinario, pero menos absurdo. Si dividiéramos por 60, su reinado se reduciría a 480 años. Una cifra que, aunque improbable, al menos entra en el rango de lo biológicamente concebible para organismos con metabolismos diferentes al nuestro. Pero estas conversiones son especulativas. No tenemos evidencia directa de que los sumerios usaran diferentes unidades temporales para diferentes épocas. Otra perspectiva toma los números literalmente, pero cuestiona la naturaleza de quienes reinaban. Si los primeros gobernantes no eran humanos en el sentido biológico que entendemos, si eran los propios Anunnaki o híbridos, con características genéticas diferentes, sus expectativas de vida podrían haber excedido drásticamente las nuestras. Los textos sumerios son explícitos en que los dioses eran inmortales, o al menos extraordinariamente longevos. Anu, Enlil, Enki y los demás Anunnaki habían existido desde antes de la creación del mundo y seguirían existiendo indefinidamente. Si los primeros reyes eran miembros de esta estirpe divina gobernando directamente, sus reinados de milenios tendrían sentido dentro de la lógica interna de la narrativa. La transición que ocurre después del diluvio es reveladora. Los reinados se acortan, pero siguen siendo extraordinarios. Yushur de Kish reinó 1200 años. Kulasin-Abel gobernó 960. Nangish-Lishma reinó 670. La progresión es clara. Cada generación vive menos que la anterior. Es como si algo se estuviera diluyendo, como si una herencia biológica o tecnológica que confería longevidad se estuviera perdiendo gradualmente a través de las generaciones. Para el tiempo de Gilgamesh, el famoso rey de Uruk, que buscó desesperadamente la inmortalidad, los reinados se miden en décadas, no en milenios. La era de la vida extendida había terminado. Esta narrativa de longevidad decreciente tiene paralelos sorprendentes en otras tradiciones. El Génesis bíblico registra que Adán vivió 930 años, Set 912, Enos 905. Matusalén, el más longevo, alcanzó 969 años. Después del diluvio, las vidas se acortan. Abraham vivió 175 años, Isaac 180, Jacob 147. Para el tiempo de Moisés, quien murió a los 120 años, la expectativa de vida se había normalizado a niveles que reconocemos como humanamente posibles. El patrón es idéntico al sumerio. Longevidad extraordinaria antes del diluvio, reducción gradual después. ¿Qué explicaría esta pérdida progresiva de longevidad? Varias hipótesis han sido propuestas. Una sugiere que el diluvio alteró las condiciones ambientales de la Tierra, de maneras que acortaron la vida humana. Cambios en la radiación solar, en la composición atmosférica, en la presión barométrica.
Otra propone que la hibridación entre los Anunnaki y los humanos, que los textos implican, ocurría antes del diluvio. Fue prohibida después, resultando en una población puramente humana, con expectativas de vida humanas. Una tercera hipótesis, más especulativa, sugiere que alguna tecnología de extensión de vida existía en el mundo antediluviano y fue perdida o retirada después del cataclismo. Los textos sumerios mencionan algo que podría ser relevante: la planta de la vida, que Gilgamesh encuentra brevemente y pierde antes de poder usarla. Su nombre es El viejo se vuelve joven, le dice Utnapishtim al héroe cuando le revela su existencia. «Comeré de ella y volveré a mi juventud», exclama Gilgamesh. Pero una serpiente le roba la planta mientras él se baña, y el rey de Uruk regresa a casa sin el secreto de la longevidad. Es una historia de pérdida, de algo que existió y ya no está disponible, de puertas que se cerraron para siempre. El paralelo con la serpiente del Génesis, que engaña a Eva respecto al árbol de la vida, es demasiado cercano para ser coincidencia. En ambas tradiciones, una serpiente está asociada con la pérdida de la inmortalidad. En ambas, los humanos están tantalizadoramente cerca de la vida eterna, solo para verla arrebatada en el último momento. ¿Son estos mitos independientes que coinciden por casualidad, o son versiones divergentes de una misma memoria ancestral sobre algo que realmente existió y fue perdido? Los reyes de vidas imposibles nos confrontan con los límites de nuestra comprensión. Podemos descartarlos como fantasía, podemos reinterpretarlos como metáfora. Podemos buscar explicaciones alternativas para los números que registran. Pero no podemos negar que los escribas antiguos los consideraban dignos de ser preservados, que los trataban como hechos históricos y no como cuentos de entretenimiento. Algo intentaban comunicarnos a través de los milenios. Quizás aún no hemos aprendido a escuchar correctamente. Y mientras los reyes de vida eterna gobernaban desde sus tronos en las ciudades antediluvianas, en algún lugar bajo la superficie de la tierra, otros seres trabajaban. Seres que no eran dioses ni reyes, seres que habían sido creados específicamente para servir, para cargar el peso que los Anunnaki ya no querían cargar. Seres como nosotros. ¿Fue diseñada para sostener el sistema del mundo antiguo? En algún lugar llamado el Apsu, en las profundidades donde Enki ejercía su dominio, ocurrió un acto de creación que los textos describen con lenguaje más cercano a la manufactura que al milagro. Mezcla el corazón de la arcilla que está sobre el abismo, ordenó Enki a la diosa madre Ninhursag. Los Igigi, los dioses menores, han clamado por alivio, que el hombre cargue el trabajo de los dioses. No hay poesía cósmica en estas líneas, hay pragmatismo industrial. La humanidad, según el testimonio más antiguo que poseemos sobre nuestro origen, no fue creada para ser libre, fue diseñada para servir. El mito de Atrahasis, uno de los textos acadios más completos sobre la creación humana, describe las circunstancias con detalle perturbador. Los Igigi, la clase trabajadora divina, habían laborado durante 40 años excavando canales, construyendo ciudades, cultivando campos para alimentar a los dioses mayores. El trabajo era interminable, agotador, degradante. Finalmente se rebelaron. Quemaron sus herramientas, rodearon la casa de Enlil en la noche, exigieron alivio. Era una huelga divina, el primer conflicto laboral registrado en la historia, ocurrido antes de que la humanidad existiera para presenciarlo. Enlil, furioso, quiso castigar a los rebeldes, pero Enki propuso una solución alternativa.
crear una nueva clase de seres que realizara el trabajo que los Igigi rechazaban. Sería una solución permanente, una fuerza laboral que no podría rebelarse porque no sabría que existía otra opción, que trabajaría porque para eso había sido diseñada. Los grandes dioses aceptaron la propuesta. Ordenaron que un dios menor, We-Ilu, fuera sacrificado para que su sangre y su espíritu se mezclaran con arcilla, produciendo una criatura que tuviera suficiente divinidad para ser inteligente, pero suficiente mortalidad para ser controlable. El proceso de creación, tal como los textos lo describen, tiene elementos que recuerdan procedimientos biotecnológicos más que actos mágicos. Enki y Ninhursag preparan 14 piezas de arcilla y las colocan sobre moldes o matrices. 7 a la derecha producirán varones, 7 a la izquierda producirán hembras. Es producción en serie, manufactura con especificaciones. Las diosas del nacimiento son convocadas para supervisar el proceso, asegurando que los productos cumplan estándares. El lenguaje es técnico, preciso, carente de la vaguedad que esperaríamos de una narrativa puramente mítica. El resultado fue el Lulú, el trabajador primitivo, posteriormente refinado en Lulú Amelu, el trabajador civilizado. Este ser tenía capacidades limitadas inicialmente. Podía cavar canales, cargar cestas, cultivar campos, todo lo necesario para liberar a los Igigi de sus labores. Pero carecía de autonomía, de creatividad, de deseo propio. Era una herramienta biológica, no una persona. Solo gradualmente, a través de modificaciones sucesivas que los textos atribuyen a Enki, la humanidad adquirió las características que hoy consideramos definitorias de nuestra especie. Inteligencia abstracta, lenguaje complejo, capacidad de planificación, conciencia de la propia mortalidad. Esta narrativa de la creación como manufactura tiene implicaciones que los mesopotámicos antiguos aceptaban, pero que la sensibilidad moderna encuentra perturbadoras. No fuimos creados por amor, sino por necesidad. No somos el propósito de la creación, sino un medio para un fin. Los dioses no nos deben nada porque ya nos dieron todo lo que tenemos. La existencia misma, que no pedimos, pero de la que dependemos completamente. La relación no es de padre a hijo, sino de fabricante a producto, de amo a esclavo, de dueño a propiedad. El trabajo que la humanidad debía realizar para los dioses se describe con frecuencia en términos agrícolas. Cultivar los campos de los dioses, mantener los canales de irrigación, cosechar el grano que alimentaría los templos. Pero también había trabajo minero. Los textos mencionan que los Igigi habían estado extrayendo los canales de agua, pero también cavando para los metales preciosos. La palabra sumeria para oro, Kugi, aparece en contextos que sugieren que era particularmente importante para los Anunnaki. ¿Por qué seres celestiales necesitarían oro? La pregunta ha generado especulaciones que van desde lo arqueológicamente plausible hasta lo francamente fantástico. Una teoría, popularizada por autores como Zecharia Sitchin, propone que los Anunnaki necesitaban oro para propósitos tecnológicos, quizás para proteger la atmósfera de su planeta de origen, quizás para alimentar algún tipo de tecnología avanzada. Esta teoría, hay que decirlo, no encuentra apoyo en la traducción académica convencional de los textos cuneiformes. Pero la pregunta subyacente es legítima. ¿Para qué querían los dioses sumerios que los humanos trabajaran? La respuesta obvia es que los textos reflejan las estructuras de poder de la sociedad sumeria histórica.
donde templos funcionaban como corporaciones económicas que controlaban grandes extensiones de tierra y mano de obra. Los dioses necesitaban ser alimentados porque los sacerdotes que administraban sus templos necesitaban justificar su control sobre recursos. Es una explicación sociológica elegante y probablemente correcta en términos de función social del mito, pero no excluye la posibilidad de que las historias preserven también memorias más antiguas, experiencias reales reinterpretadas a través del filtro de generaciones de transmisión oral. Lo que los textos dejan claro es que la humanidad original no tenía los conocimientos que posteriormente la definirían. La escritura, las matemáticas, la astronomía, la medicina, la metalurgia, nada de esto surgió espontáneamente del ingenio humano, según la tradición mesopotámica. Todo fue entregado, transferido, revelado por los dioses a humanos selectos, que luego lo diseminaron entre sus semejantes. Los 7 sabios antediluvianos, los Apkallu, eran seres mitad pez, mitad hombre, que emergían del mar para enseñar las artes de la civilización. El más famoso, Oannes, descrito por el sacerdote babilonio Beroso, enseñó a los hombres la escritura, las ciencias y todas las artes. Les enseñó a construir ciudades, fundar templos, compilar leyes y les explicó los principios del conocimiento geométrico. Desde aquel tiempo, añade Beroso con una frase que debería detenernos: nada material ha sido añadido por vía de mejora. Es una afirmación extraordinaria. Todo lo que la humanidad sabe fue entregado de una vez, completo, al principio. No hubo desarrollo gradual, no hubo innovación acumulativa, no hubo el lento proceso de descubrimiento que la narrativa moderna de progreso científico asume como natural. El conocimiento vino de afuera, de arriba, de seres que lo poseían antes de que nosotros existiéramos. Si esta narrativa tiene alguna base en realidad, plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del conocimiento humano. ¿Cuánto de lo que consideramos inventos fueron en realidad recuerdos, recuperaciones de saberes que existieron en eras anteriores y se perdieron con los cataclismos que las terminaron? ¿Es el progreso tecnológico una línea ascendente o un ciclo de pérdida y recuperación? Los sumerios parecían creer lo segundo. Y cuando miramos la velocidad con que civilizaciones aparentemente primitivas desarrollaron logros extraordinarios en lugares como Egipto, el Valle del Indo o la China neolítica, la pregunta de dónde vino ese conocimiento merece ser formulada con seriedad. La humanidad fue creada para trabajar, pero el trabajo no fue nuestra única función. También fuimos creados para adorar, para alimentar a los dioses con sacrificios y oraciones, para mantener el orden cósmico que los Anunnaki habían establecido. Y en ese orden había grietas, conflictos entre los propios dioses que eventualmente arrastraría a la humanidad hacia un destino que no había elegido ni merecía. Porque entre Enki, el creador que amaba su creación, y Enlil, el comandante que la despreciaba, se estaba gestando una guerra fría que definiría el destino del mundo. ¿Lucha ideológica que provocó el colapso global? 2 hermanos, 2 visiones del mundo. Un planeta que no era suficientemente grande para ambas. Enlil, el comandante supremo, veía a la humanidad como herramienta útil mientras obedeciera y desechable cuando dejara de hacerlo. Enki, el científico creador, había mezclado su propia esencia en la arcilla primordial y sentía hacia los humanos algo parecido al orgullo paternal. Este conflicto entre hermanos divinos,
documentado en múltiples textos sumerios y acadios. No fue una guerra de ejércitos, sino de decretos y sabotajes, de plagas enviadas y curas reveladas, de destrucción ordenada y supervivencia secretamente garantizada. La rivalidad tenía raíces que precedían la creación de la humanidad. Enlil era el primogénito legítimo, hijo de Anu y su esposa oficial Ki. Enki era mayor en edad, pero hijo de una concubina, lo que según las reglas de sucesión, Anunnaki lo relegaba a un estatus inferior. Era más inteligente, más creativo, más amado por quienes trabajaban con él. Pero la legitimidad de nacimiento triunfaba sobre el mérito. Y Enlil recibió el mando de los asuntos terrestres, mientras Enki era asignado a las aguas, los dominios subterráneos, los lugares alejados de los centros de poder. Esta jerarquía generó resentimiento, y el resentimiento se manifestó en formas que afectaron directamente a la humanidad. Cuando los humanos se multiplicaron y su ruido comenzó a molestar a Enlil, el comandante ordenó medidas de control poblacional. Primero envió plagas, enfermedades que diezmaron a los humanos. Pero Enki, en secreto, enseñó a su favorito Atrahasis los rituales y remedios para combatir las epidemias. Los humanos sobrevivieron. Enlil envió entonces sequías, años de hambruna, donde la tierra se negaba a producir. Enki reveló técnicas de irrigación y almacenamiento que permitieron sobrevivir los años estériles. Los humanos persistieron. Cada vez que Enlil atacaba, Enki defendía. Era una guerra de desgaste, donde la humanidad servía como campo de batalla, sin saber que su supervivencia dependía de la protección de un dios que no podía revelar abiertamente su papel. Los textos presentan a Enlil como cada vez más frustrado, más determinado a encontrar una solución final que ni siquiera su hermano pudiera subvertir. Y la encontró en el diluvio. Pero el conflicto no era meramente personal. Representaba visiones diferentes de lo que la humanidad debía ser. Para Enlil, los humanos eran trabajadores, nada más. Debían mantenerse en números manejables, en ignorancia de todo excepto sus funciones asignadas, en sumisión absoluta a la voluntad divina. Cualquier desviación de este modelo era peligrosa. Cualquier crecimiento excesivo era amenazante. Cualquier conocimiento no autorizado era subversivo. Enlil favorecía un mundo ordenado, jerárquico, estático. Enki tenía una visión diferente. Había participado en la creación de los humanos. Había mezclado sangre divina con arcilla terrenal y veía en su creación un potencial que merecía ser desarrollado. No quería esclavos eternos, sino aprendices que gradualmente pudieran elevarse, adquirir conocimientos, quizás algún día acercarse al estatus de sus creadores. Era una visión peligrosa desde la perspectiva del orden establecido. Si los humanos aprendían demasiado, si se volvían demasiado capaces, seguirían obedeciendo, seguirían sirviendo, o eventualmente se rebelarían como los Igigi habían hecho antes que ellos. Esta tensión entre control y liberación, entre mantener a la humanidad sometida o permitir su desarrollo, recorre toda la mitología mesopotámica. El mito de Adapa cuenta cómo Enki dotó a un humano de sabiduría casi divina, pero lo instruyó para que rechazara la comida de la inmortalidad que Anu le ofrecería, asegurando que aunque fuera sabio, seguiría siendo mortal. ¿Fue un engaño o una protección? ¿Enki quería mantener a Adapa subordinado o salvarlo de la ira de los otros dioses si se volvía demasiado semejante a ellos? El texto es ambiguo, como si el propio escriba no estuviera seguro de las motivaciones divinas. El conflicto alcanzó su punto crítico cuando el diluvio se volvió inevitable. El Consejo de los Dioses votó la destrucción de la humanidad.
Enlil insistió en que todos juraran guardar el secreto, que ningún humano fuera advertido, que la extinción fuera total y definitiva. Todos los dioses juraron, incluyendo Enki. Pero Enki encontró una manera de cumplir la letra del juramento mientras violaba su espíritu. No habló a un humano. Habló a la pared de cañas de la casa de Ziusudra, sabiendo que el hombre escucharía desde el otro lado. Pared de cañas, escucha. Choza de juncos, atiende. Hombre de Shuruppak, hijo de Ubartutu, derriba tu casa, construye un barco, abandona tus posesiones, busca la vida, rechaza la propiedad, salva el alma viviente. Haz subir al barco la semilla de todas las criaturas vivientes. Fue un acto de traición sublime. Enki arriesgó la ira de su hermano, la condena del consejo, su propio estatus entre los dioses, para salvar a la especie que había ayudado a crear. No podía salvar a todos, pero podía salvar a uno, y con uno salvar la posibilidad de que la humanidad continuara. El conflicto entre Enki y Enlil no terminó con el diluvio. Después de que las aguas retrocedieron, los hermanos siguieron gobernando esferas diferentes, siguieron favoreciendo linajes humanos diferentes, siguieron compitiendo por influencia sobre un mundo que habían destruido juntos y reconstruido por separado. Los ecos de su rivalidad reverberan a través de los mitos posteriores. Osiris contra Set en Egipto, Ahura Mazda contra Angra Mainyu en Persia. Las interminables guerras divinas que cada cultura registra de una forma u otra. ¿Fue esta lucha entre hermanos lo que finalmente provocó el colapso del mundo antediluviano? Los textos sugieren que el diluvio fue una decisión divina, no un accidente natural. Pero las decisiones divinas estaban condicionadas por las tensiones acumuladas a lo largo de eras. El descontento de Enlil con la humanidad ruidosa, la resistencia de Enki a las medidas de control, la polarización creciente entre quienes querían mantener el status quo y quienes querían algo diferente. El mundo antes del diluvio murió, al menos en parte, por conflictos en su propia cúspide de poder, y esa muerte fue ejecutada de la manera más definitiva posible. ¿Castigo divino o reinicio planificado del planeta? Durante 6 días y 7 noches, el viento del sur sopló con una fuerza que los habitantes del mundo antiguo no tenían palabras para describir. Las aguas de las profundidades subieron al mismo tiempo que las compuertas del cielo se abrían. Los propios dioses, cuando vieron lo que habían desatado, se aterrorizaron. Ishtar gritó como una mujer en parto. Los Anunnaki se acurrucaron contra el muro exterior del cielo, temblando. 272 culturas alrededor del mundo preservan memorias de este cataclismo. ¿Coincidencia colectiva o testimonio fragmentado de un evento que realmente borró el mundo que existía antes? El relato más detallado proviene de la epopeya de Gilgamesh, donde el héroe visita a Utnapishtim, el único mortal que alcanzó la inmortalidad, y escucha de sus labios la historia del diluvio. Te revelaré, Gilgamesh, una cosa oculta. Un secreto de los dioses te contaré, comienza el anciano. Y procede a narrar cómo los dioses decidieron destruir a la humanidad, cómo Enki lo advirtió indirectamente, cómo construyó un barco de dimensiones precisas y lo selló con brea, cómo cargó a su familia, sus artesanos y la semilla de todas las criaturas vivientes. Las dimensiones del barco son notables por su especificidad. Un acre de superficie, 120 codos de altura por cada lado, 7 pisos, 9 secciones. No son números vagos de una historia fantástica, sino especificaciones de ingeniería.
Investigadores modernos han analizado si un barco de tales proporciones flotaría y han encontrado que sí, que las dimensiones producirían una estructura estable capaz de sobrevivir tormentas severas. Quien compuso la historia original tenía conocimientos náuticos que no esperaríamos de una cultura supuestamente primitiva. El sexto día, continúa Utnapishtim, el monte Nimush retuvo el barco, no dejándolo moverse. Un día, 2 días, el monte Nimush retuvo el barco. 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Cuando llegó el 7º día, solté una paloma. La paloma fue y volvió. No había lugar donde posarse y regresó. Luego envió una golondrina con el mismo resultado. Finalmente un cuervo que no regresó, señalando que había encontrado tierra firme. El paralelo con la historia de Noé en el Génesis es imposible de ignorar. Ambas narrativas comparten no solo la trama general, sino detalles específicos. La advertencia divina, la construcción del barco, los animales rescatados, las aves enviadas para buscar tierra, el aterrizaje en una montaña, el sacrificio posterior. La historia bíblica es posterior a la Sumeria. Los textos mesopotámicos que la contienen fueron compuestos al menos 1000 años antes de que el Génesis tomara su forma final. La conclusión académica estándar es que los israelitas adaptaron un mito mesopotámico durante su exilio en Babilonia. Pero otra posibilidad es que ambas tradiciones preserven versiones independientes de un evento real que precedió a ambas culturas por milenios. La ciencia del clima ofrece un contexto intrigante. Hace aproximadamente 11.600 años, al final de la última era glacial, ocurrió un evento conocido como el pulso de agua de deshielo, Uchnove. En un periodo geológicamente breve, cantidades enormes de agua de glaciares derretidos inundaron los océanos, elevando el nivel del mar varios metros en cuestión de siglos. Para las comunidades costeras de la época, esto habría sido catastrófico. Tierras que habían sido habitadas durante generaciones desaparecieron bajo las aguas. El Golfo Pérsico se llenó. El Mar Negro, que había sido un lago de agua dulce, fue invadido por el Mediterráneo a través del Bósforo, en lo que algunos investigadores describen como una cascada apocalíptica de agua salada. En 1998, los geólogos William Ryan y Walter Pittman publicaron evidencia de que el llenado del Mar Negro ocurrió de manera catastrófica, con el agua mediterránea entrando a un ritmo de varios kilómetros cúbicos por día. Si comunidades humanas vivían en las orillas del antiguo lago, habrían experimentado esto como un diluvio literal, el agua subiendo metros por día, poblaciones enteras huyendo hacia terreno elevado, todo lo conocido siendo consumido por un mar que parecía no tener fin. ¿Es este el origen del mito del diluvio? Posiblemente, aunque la cronología y la geografía no coinciden perfectamente con las tradiciones mesopotámicas. Lo que sí coincide es el trauma colectivo que tales eventos dejarían. Un mundo que desaparece bajo las aguas, todo lo construido durante generaciones perdido en días, supervivientes que deben comenzar de nuevo con nada, excepto sus recuerdos y lo poco que pudieron salvar. Este trauma se inscribiría en la memoria cultural de cualquier pueblo que lo experimentara. Se transmitiría de generación en generación, creciendo con cada narración, adquiriendo significado religioso, convirtiéndose en mito, pero preservando un núcleo de verdad histórica. Los textos sumerios añaden un elemento que los convierte en algo más que simple crónica de desastres naturales: la intención divina. El diluvio no fue un accidente, sino una decisión. Los dioses votaron destruir a la humanidad,
porque se había vuelto demasiado numerosa, demasiado ruidosa, demasiado problemática. Era un reinicio deliberado, un borrado del disco duro civilizacional para comenzar de nuevo con especificaciones diferentes. Si interpretamos dioses como fuerzas que trascienden el control humano individual, la narrativa adquiere resonancia contemporánea. Los sistemas que construimos pueden volverse insostenibles, pueden colapsar bajo su propio peso, pueden ser reiniciados por fuerzas que experimentamos como externas, aunque en parte sean consecuencia de nuestras propias acciones. El diluvio terminó eventualmente. Las aguas retrocedieron. El barco encalló en una montaña. Ziusudra, o Utnapishtim, o Noé, según la tradición que elijamos, abrió la escotilla y miró un mundo vacío, limpio, esperando ser repoblado. Pero no estaba solo. Los dioses también habían sobrevivido, observando desde arriba, hambrientos de los sacrificios que la humanidad extinta ya no podía ofrecerles. Y cuando percibieron el aroma del primer sacrificio postdiluviano, descendieron de nuevo. El tiempo de la destrucción había terminado. El tiempo de la reconstrucción estaba por comenzar. ¿Quiénes heredaron el nuevo mundo tras la catástrofe? Hombre de Shuruppak, hijo de Ubar-Tutu, derriba tu casa y construye un barco. Abandona las posesiones. Busca la vida. Desprecia la propiedad. Salva el alma viviente. Estas palabras, susurradas a través de una pared de cañas para no violar técnicamente un juramento divino, salvaron a la humanidad de la extinción total. Ziusudra, también conocido como Utnapishtim o Atrahasis, según la tradición que lo nombre, fue el elegido para sobrevivir. Pero la elección no fue arbitraria. Los criterios de selección, preservados en los textos, revelan qué cualidades los dioses consideraban dignas de preservar y cuáles merecían perecer bajo las aguas. Ziusudra no era un hombre cualquiera. Los textos lo describen como excesivamente temeroso de los dioses, siempre atento a los sueños divinos. Era un rey sacerdote de Shuruppak, la quinta y última ciudad antediluviana, un hombre de posición y recursos capaz de emprender una construcción naval masiva en secreto. Pero más allá de su estatus social, tenía una relación especial con Enki. Era su devoto, su favorito, quizás su descendiente si interpretamos algunos textos de manera literal. Cuando Enki buscó a alguien a quien salvar, eligió a aquel que lo había servido fielmente. Las instrucciones eran específicas. El barco debía tener dimensiones precisas, estructura de múltiples pisos, capacidad para albergar no solo a la familia de Ziusudra, sino a artesanos de diversos oficios y la semilla de todas las criaturas vivientes. Este último detalle es significativo. No se trataba solo de salvar humanos, sino de preservar la diversidad biológica, de mantener el material genético necesario para repoblar un mundo que estaría vacío después del cataclismo. Era un proyecto de conservación a escala planetaria, ejecutado con la urgencia de quien sabe que el tiempo se acaba. ¿Quiénes eran los artesanos de todos los oficios que Ziusudra llevó consigo? La pregunta es importante porque determina qué conocimientos sobrevivieron al diluvio. Si carpinteros, herreros, tejedores, agricultores, alfareros fueron incluidos, sus saberes pasarían a la siguiente era. Si escribas y sacerdotes formaban parte del grupo, los registros y rituales podrían preservarse. El barco no era solo un vehículo de supervivencia física, sino un arca de civilización, transportando a través de las aguas destructoras los elementos esenciales que permitirían reconstruir lo que se había perdido. La travesía duró 6 días y 7 noches, según la mayoría de las versiones.
Durante ese tiempo, Ziusudra y sus compañeros permanecieron encerrados en el barco sellado, escuchando el rugido del viento y el golpear del agua contra las paredes, sin saber si sobrevivirían ni qué encontrarían si lo hacían. Debió ser un tiempo de terror absoluto, de oscuridad física y espiritual, de fe puesta a prueba hasta el límite, pero también fue un tiempo de gestación, de transformación, de paso de un mundo a otro. Cuando el barco encalló finalmente, Ziusudra abrió una escotilla y miró afuera. El paisaje era plano como un techo, dice el texto. Toda la humanidad se había convertido en arcilla. No había señales de vida, excepto las que él había traído consigo. Las ciudades que habían brillado con luz propia, los templos que habían tocado las nubes, los millones de personas que habían poblado el mundo antediluviano. Todo había sido borrado, como si nunca hubiera existido. El primer acto de Ziusudra en el Nuevo Mundo fue religioso. Ofreció un sacrificio de agradecimiento, quemando madera aromática y vertiendo libaciones. Y entonces ocurrió algo que revela la naturaleza de la relación entre dioses y humanos. Los dioses olieron el dulce aroma. Los dioses se reunieron como moscas sobre la ofrenda. Estaban hambrientos. 6 días sin sacrificios los había debilitado. Había revelado una dependencia que preferían no reconocer. Necesitaban a la humanidad no solo como fuerza laboral, sino como fuente de sustento espiritual. Enlil, cuando llegó y vio que alguien había sobrevivido, se enfureció. ¿Qué alma ha escapado? Ningún hombre debía sobrevivir a la destrucción. Pero los otros dioses intervinieron. Enki admitió su responsabilidad, pero argumentó que la extinción total habría sido un error. ¿Quién cultivaría los campos de los dioses? ¿Quién construiría sus templos? ¿Quién ofrecería los sacrificios de los que aparentemente dependían? La lógica era implacable, y Enlil, aunque resentido, tuvo que aceptarla. Como compensación por su obediencia y su sufrimiento, Ziusudra recibió un don extraordinario: la inmortalidad. Él y su esposa fueron transportados a Dilmun, una tierra paradisíaca que algunos identifican con las actuales islas de Bahrain, para vivir eternamente como los dioses. Es un final de cuento de hadas, pero con implicaciones profundas. Si un humano podía volverse inmortal, si la barrera entre mortal y divino podía cruzarse, entonces la diferencia entre dioses y hombres era de grado, no de esencia. Los humanos tenían potencial para elevarse, pero ese potencial fue otorgado a uno solo, mientras los demás permanecían mortales, trabajadores, servidores. Los descendientes de Ziusudra repoblaron la tierra. Sus hijos y nietos se dispersaron, fundaron nuevas ciudades, establecieron nuevos linajes. Los textos sumerios registran la transición con su característica precisión. Después de que el diluvio barriera la tierra, cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Kish. Un nuevo orden comenzaba, construido sobre los cimientos de lo que el agua había dejado y lo que los supervivientes recordaban. Pero el nuevo mundo no sería igual al antiguo. Los dioses habían aprendido una lección de la catástrofe que ellos mismos habían causado. Gobernarían de manera diferente, desde mayor distancia, con reglas que evitaran la necesidad de otro reinicio. El tiempo de la reconstrucción había llegado, y con él una nueva configuración del poder entre los que habían descendido del cielo y los que habían sido creados de arcilla. ¿Regresaron los Anunnaki para reiniciar la civilización? Cuando los dioses percibieron el aroma del sacrificio que Ziusudra ofreció en la montaña, donde encalló su barco,
Dice el texto que se reunieron como moscas sobre la ofrenda. Estaban hambrientos. Días sin sacrificios los había debilitado, revelando una dependencia de la humanidad que preferían no reconocer. Después de que el diluvio barriera la tierra, registra la lista real sumeria, la realeza descendió del cielo por segunda vez. Los arquitectos regresaron, pero bajo nuevas reglas, nuevas distancias, nuevas restricciones. El mundo postdiluviano sería diferente. La pregunta es cuán diferente y por qué. El primer cambio notable fue la reducción en la longevidad de los reinados. Yushur, primer rey de la dinastía de Kish después del diluvio, reinó 1200 años. Es una cifra extraordinaria por estándares modernos, pero modesta comparada con los 28.800 años de Alulim en la era antediluviana. Cada generación sucesiva vivió menos que la anterior. Para el tiempo de Gilgamesh, aproximadamente en el año 2600 antes de nuestra era, los reinados se medían en décadas, no en milenios. Algo se había perdido o había sido retirado. Algún factor que confería longevidad excepcional había desaparecido con el mundo antiguo. El segundo cambio fue la distancia. Los textos antediluvianos describen a los dioses caminando entre los hombres, viviendo en ciudades compartidas, interactuando directamente con sus súbditos humanos. Los textos postdiluvianos muestran a los dioses retirándose gradualmente a sus templos, comunicándose a través de sacerdotes y oráculos, volviéndose cada vez más inaccesibles. El Ekur de Enlil en Nippur, que antes era una sede de gobierno activa, se convirtió en un santuario donde solo los más puros podían entrar. Los encuentros directos con divinidades tan comunes en las narrativas antiguas se volvieron raros, reservados para héroes excepcionales o momentos de crisis suprema. ¿Por qué este distanciamiento? Los textos no lo explican directamente, pero podemos inferir motivos. El diluvio había sido causado, al menos parcialmente, por la proximidad excesiva entre dioses y humanos. Las fronteras se habían difuminado, los híbridos habían proliferado, el orden establecido se había corrompido. El nuevo régimen enfatizaba la separación, la jerarquía clara, los canales apropiados de comunicación. Los dioses gobernaban desde arriba, los sacerdotes mediaban, los humanos obedecían. Era un sistema más estable, menos propenso al tipo de colapso que había requerido un reinicio global. Las ciudades postdiluvianas surgieron con sorprendente rapidez. Kish, Uruk, Ur, Lagash, centros urbanos sofisticados con templos monumentales, sistemas de irrigación complejos, burocracias administrativas capaces de gestionar poblaciones de decenas de miles. La narrativa convencional atribuye este desarrollo a la revolución urbana, un proceso gradual de intensificación agrícola y especialización laboral. Pero la velocidad del proceso ha desconcertado a los arqueólogos. Es como si las primeras ciudades mesopotámicas hubieran surgido casi completamente formadas, con instituciones maduras y técnicas avanzadas que normalmente tomarían siglos en desarrollarse. Una explicación es que los supervivientes del diluvio trajeron consigo conocimientos del mundo anterior que simplemente reimplementaron en nuevas ubicaciones. No tuvieron que inventar la escritura porque la recordaban. No tuvieron que desarrollar técnicas de irrigación porque las habían practicado antes. El colapso del mundo antediluviano no fue una pérdida total de conocimiento, sino una interrupción, un retroceso temporal seguido de una recuperación relativamente rápida una vez que las condiciones lo permitieron. Otra explicación,
complementaria más que contradictoria, es que los dioses participaron activamente en la reconstrucción. Los textos hablan de Oannes y otros Apkallu, enseñando las artes de la civilización a los humanos postdiluvianos. Si estas figuras representan a los Anunnaki o sus emisarios, entonces el rápido desarrollo de las primeras ciudades no fue puramente humano, sino asistido, guiado, acelerado por quienes poseían el conocimiento y tenían interés en restaurar el orden que el diluvio había interrumpido. La división del mundo entre los dioses también se reconfiguró. Enlil mantuvo la supremacía en Mesopotamia. Enki conservó su dominio sobre las aguas y se le asoció especialmente con la ciudad de Eridu. Inanna, la diosa del amor y la guerra, recibió Uruk como su ciudad principal. Nannar-Sin, el dios de la luna, fue asignado a Ur. Cada ciudad importante tenía su deidad patrona, su templo principal, su culto organizado. Era un sistema de control descentralizado donde cada dios supervisaba su territorio, pero todos respondían menos nominalmente, a la autoridad de Enlil en Nippur. Las narrativas posteriores sugieren que este arreglo no eliminó los conflictos, sino que los canalizó de nuevas formas. Las guerras entre ciudades-estado mesopotámicas eran descritas como guerras entre sus dioses patronos. Cuando Lagash luchaba contra Uma, era Ningirsu contra Shara. Cuando Ur ascendía al dominio, era Nannar-Sin triunfando sobre sus rivales. La política humana era espejo de la política divina, o quizás al revés. Los humanos peleaban las batallas que los dioses no podían o no querían pelear directamente. Gradualmente, a lo largo de siglos, la presencia divina se fue desvaneciendo. Los templos permanecieron, los rituales continuaron, las oraciones siguieron elevándose, pero los dioses ya no respondían como antes. Las teofanías se volvieron legendarias, las intervenciones directas cesaron. El cielo se cerró. Para el tiempo de los grandes imperios asirio y babilónico, los Anunnaki eran figuras del pasado, remoto, veneradas pero no esperadas, recordadas pero no encontradas. El mundo que habían reconstruido siguió funcionando sin su guía visible. ¿A dónde fueron? Los textos no lo dicen claramente. Algunos sugieren que regresaron a su lugar de origen, habiendo cumplido su propósito en la Tierra. Otros implican que simplemente se retiraron a esferas que los humanos no podían alcanzar, observando desde la distancia sin intervenir. Las interpretaciones modernas varían desde la explicación sociológica de que los dioses nunca existieron como seres físicos, sino como construcciones culturales que fueron abandonadas cuando nuevas formas de pensamiento las hicieron innecesarias, hasta especulaciones más heterodoxas sobre partidas literales hacia destinos que nuestra ciencia actual no puede concebir. Lo que queda son las huellas, las ciudades que construyeron o ayudaron a construir, los textos que dictaron o inspiraron, las instituciones que establecieron y que sobrevivieron milenios después de que sus fundadores desaparecieran. Sigurats que apuntan al cielo como escaleras hacia dioses que ya no descienden. Tablillas que preservan las palabras de seres cuya naturaleza seguimos debatiendo. Un legado ambiguo, incompleto, suficiente para generar preguntas, pero insuficiente para responderlas definitivamente. El mundo postdiluviano fue en muchos sentidos un mundo de segundas oportunidades. La humanidad había sobrevivido al borrado casi total. Había reconstruido desde cenizas y lodo, había probado su resiliencia ante fuerzas que la superaban incomprensiblemente. Los dioses habían aprendido que la extinción total no servía a sus intereses, que necesitaban a quienes habían creado para servir.
Un nuevo equilibrio se había establecido, más distante, más formal, pero funcional. Y sin embargo, la memoria del mundo anterior persistía. En mitos transmitidos de padres a hijos, en rituales cuyo significado original se había olvidado pero cuya práctica continuaba, en la sensación vaga pero persistente de que algo había existido antes. Algo grande y terrible y maravilloso que el agua había reclamado. Esa memoria nos ha llegado fragmentada, distorsionada, cubierta de capas de reinterpretación, pero nos ha llegado. Y nos invita a preguntar qué significa, qué preserva, qué verdad esconde tras el velo del mito. Es hora de enfrentar la pregunta final. La pregunta que ha estado esperando desde el principio de este viaje. ¿Gobernaron los Anunnaki un mundo avanzado que la historia decidió olvidar? Hemos viajado juntos a través de abismos de tiempo, siguiendo rastros de tinta en arcilla, ecos de voces que hablaron hace milenios sobre cosas que quizás vieron, o quizás imaginaron, o quizás recordaron de quienes vinieron antes. Hemos examinado tablillas y relieves, hemos pisado mentalmente las ruinas de Eridu y contemplado las anomalías de Göbekli Tepe. Y ahora, al final de este recorrido, llegamos no a una respuesta definitiva, sino a la pregunta que todo este viaje ha estado rodeando sin resolver. Una pregunta que cada quien debe responder según su propia evaluación de la evidencia, sus propios criterios de verdad, su propia disposición a contemplar lo impensable. Recapitulemos lo que hemos encontrado. Tenemos textos antiguos, los más antiguos que la humanidad posee, que describen con notable consistencia un período anterior al diluvio, donde seres llamados Anunnaki gobernaban la tierra desde ciudades que el agua borró. Estos textos nombran reyes con reinados de decenas de miles de años, describen la creación de la humanidad como un acto de manufactura para producir trabajadores. Narran conflictos entre dioses que culminaron en un cataclismo global y registran una reconstrucción posterior, donde el mundo fue reiniciado bajo nuevas reglas. Tenemos evidencia geológica de que cataclismos reales ocurrieron al final de la última era glacial. Subidas del nivel del mar que sumergieron millones de kilómetros cuadrados de tierra habitable. Posibles impactos cometarios que habrían causado devastación global. Cambios climáticos abruptos que transformaron ecosistemas enteros en períodos históricamente breves. El diluvio universal como concepto tiene bases físicas plausibles, aunque su escala exacta siga siendo debatida. Tenemos anomalías arqueológicas que el paradigma convencional no explica satisfactoriamente. Göbekli Tepe, con sus pilares monumentales erigidos por supuestos cazadores-recolectores hace 12.000 años, deliberadamente enterrado como si alguien quisiera preservarlo u ocultarlo. Las piedras de Pumapunku en Bolivia, cortadas con precisión que desafía las herramientas disponibles en la época atribuida. Los bloques de Baalbek en Líbano, de 800 toneladas cada uno, movidos y colocados por métodos que nadie ha replicado convincentemente. Las pirámides de Giza, alineadas con exactitud astronómica que requiere conocimientos que los egipcios dinásticos supuestamente no tenían cuando fueron construidas. Cada una de estas anomalías tiene explicaciones convencionales. Cada explicación tiene debilidades que sus críticos señalan. El debate continúa, como debe continuar, porque la ciencia avanza cuestionando, no aceptando pasivamente. Pero el patrón que emerge cuando se contemplan todas las anomalías juntas sugiere algo que merece consideración seria.
La posibilidad de que civilizaciones avanzadas existieran en períodos que la cronología convencional considera precivilizados. ¿Significa esto que los Anunnaki fueron literalmente visitantes extraterrestres que gobernaron la Tierra en una era remota? No necesariamente. Esa es una interpretación extrema que requiere evidencia extraordinaria que actualmente no poseemos. Pero entre todo fue mito sin base real, y todo fue exactamente como los textos dicen, hay un espectro de posibilidades que merece exploración. Quizás los Anunnaki fueron miembros de una civilización humana avanzada, anterior a las que reconocemos, que fue destruida por los cataclismos del fin de la era glacial. Sobrevivientes de esa civilización podrían haberse establecido entre poblaciones menos desarrolladas, siendo gradualmente deificados a lo largo de generaciones, hasta que la memoria de su humanidad se perdió y solo quedó su estatus divino. Quizás fueron una casta gobernante con características genéticas diferentes, producto de aislamiento reproductivo durante milenios, que conferían longevidad excepcional y otras cualidades que los distinguían de la población general. Su descenso del cielo podría ser memoria de una migración desde regiones montañosas o simplemente lenguaje metafórico para describir su estatus elevado. Quizás fueron exactamente lo que los textos dicen que fueron. Seres de otro lugar, con tecnología avanzada, que establecieron presencia en la Tierra por razones que los humanos no comprendían completamente, pero que implicaban el uso de recursos y mano de obra terrestre. Su partida eventual dejó a la humanidad con fragmentos de conocimiento y memorias que se cristalizaron en mitos religiosos. O quizás fueron construcciones puramente míticas, personificaciones de fuerzas naturales y sociales creadas por culturas que buscaban explicar el mundo antes de desarrollar métodos científicos. En esta interpretación, los textos nos dicen mucho sobre la psicología y sociología de los antiguos mesopotámicos, pero nada sobre eventos históricos reales. Cada una de estas interpretaciones tiene fortalezas y debilidades. Ninguna puede ser probada definitivamente con la evidencia disponible. Y esa incertidumbre, lejos de ser frustrante, es precisamente lo que hace que la pregunta siga siendo vital. Las certezas cierran la investigación. Las preguntas la mantienen abierta. Lo que sí podemos decir con confianza es que los antiguos mesopotámicos creían estar registrando historia, no ficción. Trataban a los Anunnaki como habían tratado a sus gobernantes humanos verificables. Con respeto, con temor, con la expectativa de que sus acciones tendrían consecuencias tangibles. No adoraban a personajes de cuentos de hadas. Adoraban a seres que sus tradiciones más antiguas afirmaban habían gobernado la Tierra antes de que la memoria humana comenzara a registrar eventos de manera independiente. ¿Tenían razón? ¿O estaban equivocados de una manera que revela algo importante sobre la naturaleza humana y nuestra necesidad de proyectar autoridad hacia lo sobrenatural? Ambas posibilidades son significativas. Ambas merecen contemplación seria. El mundo antes del diluvio, si existió como algo más que mito, fue borrado tan completamente que reconstruirlo requiere más especulación que evidencia. Los Anunnaki, si fueron más que proyecciones psicológicas, dejaron huellas tan ambiguas que cada generación las interpreta según sus propios marcos conceptuales. Las ciudades antediluvianas, si esperan bajo las aguas del Golfo Pérsico o en otros lugares sumergidos, no han sido encontradas porque nadie con recursos suficientes ha decidido buscarlas seriamente. Pero la pregunta persiste. Generación tras generación,
cultura tras cultura, los humanos seguimos mirando hacia atrás, hacia un pasado que sentimos debería contener más de lo que los libros de historia admiten. Seguimos preguntando si alguien estuvo antes, si algo se perdió, si los mitos preservan verdades que la ciencia aún no ha aprendido a descifrar. Quizás esa persistencia sea en sí misma significativa. Quizás nuestra incapacidad colectiva para aceptar que somos los primeros, que nada nos precedió, que el progreso es una línea ascendente sin interrupciones, refleje algo más que ignorancia o credulidad. Quizás sea memoria, fragmentada, distorsionada, irreconocible, pero memoria. Los Anunnaki, sean lo que hayan sido, nos dejaron una herencia. No de tecnología ni de poder, que si existieron se perdieron con ellos, sino de preguntas. Preguntas sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué propósito servimos, qué fuerzas nos crearon y por qué. Preguntas que cada generación debe formular de nuevo, porque las respuestas de generaciones anteriores nunca parecen suficientes. Y en eso quizás reside su mayor legado. No en ciudades sumergidas, ni en tablillas descifradas, ni en anomalías arqueológicas, sino en el impulso incesante de saber, de preguntar, de mirar hacia el abismo del tiempo y negarse a aceptar que no hay nada que ver. El mundo antes del diluvio nos llama. Los Anunnaki, sean dioses o reyes o memorias o sueños, esperan ser comprendidos. Y nosotros, sus herederos o sus creaciones o sus observadores distantes, seguimos buscando respuestas a preguntas que quizás nunca fueron diseñadas para ser respondidas definitivamente. Porque algunas preguntas no existen para ser respondidas. Existen para mantenernos buscando. Hemos caminado juntos por pasillos de tiempo que normalmente permanecen cerrados. Hemos leído palabras escritas hace 4 milenios por escribas que creían registrar verdades tan sólidas como las tablillas donde las grababan. Hemos imaginado ciudades que brillaban antes de que las aguas las reclamaran. Reyes que vivían vidas imposiblemente largas. Seres que descendían del cielo para gobernar un mundo joven y lo abandonaban cuando ese mundo envejeció demasiado para sus propósitos. La historia del mundo antediluviano y los Anunnaki es, en última instancia, una historia sobre la memoria. Sobre cómo los humanos preservamos lo que consideramos importante, cómo transformamos experiencias en narrativas, cómo las narrativas se convierten en mitos, cómo los mitos cristalizan verdades que los hechos desnudos no pueden capturar. Los antiguos mesopotámicos miraron hacia atrás, hacia su propio pasado remoto, y vieron gigantes. Nosotros miramos hacia ellos y vemos reflejos de nuestra propia necesidad de significado. ¿Gobernaron los Anunnaki un mundo avanzado que la historia decidió olvidar? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No tenemos pruebas suficientes para afirmarlo con certeza, ni tenemos pruebas suficientes para negarlo definitivamente. Lo que tenemos son indicios, anomalías, preguntas que no desaparecen por mucho que intentemos ignorarlas. Y tenemos la elección de cómo responder a esa incertidumbre. Con dogmatismo que cierra puertas, o con curiosidad que las mantiene abiertas. Los zigurats que los sumerios construyeron apuntaban al cielo, escaleras para dioses que quizás nunca descendieron por ellas, pero cuya posibilidad de descenso justificaba cada ladrillo colocado. Nosotros construimos nuestras propias escaleras, telescopios que miran hacia las estrellas, excavaciones que perforan la tierra, teorías que intentan unir los fragmentos del pasado en imágenes coherentes. Somos, en este sentido, herederos de aquellos antiguos buscadores que miraban hacia arriba, preguntándose quién más habitaba el cosmos. Honremos a los que
vinieron antes. A los escribas que grabaron en arcilla húmeda las palabras que nos han llegado a través de abismos de tiempo. A los supervivientes del diluvio, sea este literal o metafórico, que reconstruyeron civilizaciones desde escombros. A los millones de seres humanos que vivieron, trabajaron, amaron, sufrieron y murieron en eras que apenas podemos imaginar, dejando tan pocas huellas que debemos buscarlas con lupa en capas de sedimento. El agua vino y borró un mundo, pero no borró todo. Quedaron historias, susurradas de padres a hijos, eventualmente grabadas en el medio más humilde y duradero. Arcilla cocida que ha sobrevivido imperios, invasiones, incendios, guerras. Esas tablillas hablan todavía para quien quiera escuchar. Y lo que dicen es simultáneamente extraño y familiar, imposible y resonante, ajeno y profundamente nuestro. Porque al final, la historia de los Anunnaki es también nuestra historia. Historia de creación y propósito, de servidumbre y liberación, de cataclismo y supervivencia, de preguntas que persisten cuando las respuestas se han desvanecido. Somos los herederos del diluvio, caminando sobre tierra que una vez fue océano, construyendo ciudades sobre los sedimentos de ciudades olvidadas, mirando hacia atrás mientras avanzamos hacia adelante. Si este viaje ha despertado tu curiosidad, si las preguntas que hemos planteado resuenan contigo, te invito a seguir buscando. Lee los textos originales si puedes acceder a ellos. Visita los museos donde las tablillas descansan. Contempla las anomalías que hemos mencionado y forma tus propias conclusiones. Y si este video te ha acompañado de alguna manera significativa, un comentario compartiendo tus reflexiones enriquece la conversación para todos. El mundo antes del diluvio espera ser recordado. Los Anunnaki, sean lo que hayan sido, esperan ser comprendidos. Y nosotros, sus herederos involuntarios, tenemos la responsabilidad y el privilegio de seguir preguntando, porque mientras haya preguntas, habrá búsqueda. Y mientras haya búsqueda, el pasado nunca estará verdaderamente perdido. Hasta el próximo misterio.